La ventilación mecánica es sin duda una de las intervenciones que más vidas salva en una UCI. Pero no es nada sencillo, ¿eh? Es un equilibrio delicadísimo. Pensemos en ello como una danza constante entre lo que una persona necesita y lo que una máquina le da. Y no podemos olvidarnos de esto. En el centro de toda esa tecnología, de todas las alarmas y los tubos, siempre hay una persona. Una persona que probablemente está en el momento más vulnerable de su vida. Seguro que hemos oído alguna vez esa frase, el paciente está luchando contra el ventilador. Pero, ¿y si lo pensamos de otra manera? ¿Y si esa lucha no es un problema que haya que silenciar, sino un mensaje que tenemos que descifrar? ¿Qué nos está intentando decir? Venga, vamos a meternos de lleno en el meollo de este misterio. Porque este fenómeno tiene un nombre técnico y entenderlo claro es el primer paso para poder resolverlo. Se llama asincronía paciente-ventilador. A ver, para que nos entendamos todos. Es cuando el ritmo de la persona y el ritmo de la máquina se descoordinan. Es como si dos bailarines de repente perdieran el compás y empezaran a pisarse. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la ciencia no se pone de acuerdo sobre las consecuencias. Hay estudios que dicen que la asincronía es mala, que se asocia a peores resultados, pero es que hay otros que no encuentran esa relación o incluso sugieren que un poquito de asincronía podría ser hasta bueno. Esto lo que nos dice es que no todas las asincronías son iguales y que, vamos, interpretarlas bien es fundamental. ¿Vale? Entonces, si el tema es tan complejo, ¿cómo sabemos qué está pasando de verdad? Pues la respuesta está ahí, justo delante, en la pantalla del ventilador. Esas líneas que suben y bajan, las que miden la presión, el flujo, no son solo garabatos abstractos. ¿Qué va? Son un lenguaje. Cada curva, cada pico, cada valle nos está contando una historia sobre lo que el paciente necesita en ese mismo instante. Para un ojo no entrenado puede parecer un caos de líneas, pero el personal clínico sigue un método casi de detective. Primero, ¿en qué modo está el ventilador? Segundo, ¿hay alguna señal de que el paciente intenta respirar por su cuenta? Y tercero, y esto es lo crucial, ¿coinciden en el tiempo el esfuerzo de la persona y la ayuda de la máquina? Vamos a analizar nuestro primer caso. A veces, todas las pistas apuntan a un paciente con un impulso respiratorio altísimo, una necesidad de aire que va mucho más allá de la ayuda que la máquina le está dando. Y claro, esta situación técnica tiene un reflejo humano potentísimo, la disnea, esa sensación terrible de hambre de aire. Es algo que puede provocar una angustia y un miedo tremendos. Lo que vemos en la pantalla, en realidad, es el rastro de esa lucha interna. La primera pista clave se conoce como hambre de flujo. Pasa cuando el paciente intenta coger aire con más fuerza y más rápido de lo que la máquina tiene programado. Es como si tuvieras una sed horrible y te dieran una pajita de estas súper finas para beber. ¡Imposible! Y esto en las curvas deja una huella, inconfundible. Si nos fijamos, esa forma cóncava, como una cuchara, en la gráfica de presión es la señal de alarma. Esa deformación es el paciente tirando del aire con tanta fuerza que el flujo que recibe no le llega. Es la prueba del delito. Si esa necesidad de aire es muy larga, puede aparecer otra pista, el doble disparo. Básicamente, el esfuerzo del paciente por inspirar dura más que el ciclo de la máquina. Así que en cuanto termina la primera ayuda, su esfuerzo sigue siendo tan fuerte que ¡zas!, dispara una segunda. En la pantalla se ve clarísimo. Mirad, son dos respiraciones de la máquina como apiladas, una justo después de la otra, sin una expiración completa entre medias. Esto es peligroso porque puede hacer que los pulmones reciban demasiado aire. Muy bien, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Pasemos al escenario opuesto. A veces el problema no es que el ventilador dé poca ayuda, sino todo lo contrario, que da demasiada. Tanta que anula el propio impulso del paciente para respirar. Aquí, la primera pista se llama ciclado retardado. El paciente hace un pequeño esfuerzo para empezar a respirar, pero la máquina sigue metiendo aire durante mucho más tiempo del que dura ese esfuerzo. La máquina, por así decirlo, se pasa de frenada. ¿Y cómo se ve esto en la curva? Es que es fascinante. Se ve un pico al principio, que es el pequeño esfuerzo de la persona, y justo después una fase casi plana. Esa parte plana es la máquina metiendo aire de forma pasiva cuando el paciente ya ha dejado de inspirar. Y cuando la ayuda es demasiada y el impulso respiratorio está muy bajo, a menudo vemos la pista final, los esfuerzos ineficaces. El paciente intenta respirar, pero su esfuerzo es tan débil que no es suficiente para que la máquina se dé por enterada y le ayude. Es un intento que se queda en nada. Esto demuestra lo sutil que puede llegar a ser la evidencia. Si se observa con atención la línea de flujo, se ven unas pequeñas muescas, unos blips. Son como fantasmas en la máquina.
Son los intentos fallidos del paciente, que pasan totalmente desapercibidos si no se sabe qué buscar. Bueno, una vez que el equipo clínico ha juntado todas las pistas y ha identificado el tipo de asincronía, llega el momento de resolver el caso. Es decir, de ajustar la máquina para devolver la armonía a esa danza. La clave aquí, y esto es muy importante, es entender que la solución casi nunca es sedar más al paciente y listo. No, lo primero es buscar la causa. ¿Es dolor, ansiedad, algo metabólico? Y después se ajusta el ventilador para que se adapte a la persona y no al revés. Si necesita más aire, se le da más flujo. Si está recibiendo demasiada ayuda, se reduce para que sus propios músculos puedan trabajar. Claro, todo este trabajo de detective exige una vigilancia constante. Es agotador. Por eso, el futuro de este campo apunta, y esto es apasionante, a la inteligencia artificial. Se están creando algoritmos que pueden analizar estas curvas sin parar, 24 horas al día, detectando estas pistas en tiempo real y avisando al personal mucho antes de que se conviertan en un problema. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Quizá hemos estado planteando la pregunta equivocada todo este tiempo. En lugar de ver a un paciente que lucha contra la máquina como un problema a suprimir, a lo mejor deberíamos verlo como la única forma de comunicación que le queda. Un mensaje que nos dice alto y claro qué es lo que necesita, si tan solo aprendemos a escuchar.